El aire en la cocina del castillo de Valencia era una densa cortina de vapor y el aroma acre de la frustración, aunque la festividad que se avecinaba prometía opulencia. Isabel Herrera, con sus manos pequeñas y hábiles, batía la nata para el postre nupcial. Cada movimiento era una negación silenciosa de la realidad que se le imponía. Un intento desesperado de contener la marea de melancolía que amenazaba con ahogarla. Desde la infancia, su corazón de campesina había custodiado el secreto de un amor imposible por el duque Alfonso de Valencia, el señor de esas tierras y de su destino. Ahora, la crueldad del destino y la jerarquía social la obligaban a ser una espectadora privilegiada de su propia ruina emocional. Obligada a servir, a presenciar la unión que no solo rompía su alma, sino que también parecía sellar la sombra sobre el honorable, pero atormentado, semblante de su amado duque. La opresión social, ese peso invisible y constante, se materializaba en el blanco inmaculado de su delantal, un uniforme de servidumbre en la celebración de su dolor. La noticia del matrimonio había caído sobre la aldea como una helada tardía, marchitando las pocas esperanzas que Isabel se permitía cultivar en los rincones más recónditos de su corazón. El duque Alfonso, el hombre de mirada profunda, que una vez la había defendido de la burla de un mozo de cuadra, iba a casarse con la duquesa Consuelo de Losada. El nombre de Consuelo ya resonaba en los pasillos con un eco frío y ambicioso, un presagio de tormenta. El padre de Isabel, un hombre honesto pero cargado de deudas con la administración del castillo, había recibido la orden perentoria. Isabel, conocida por su destreza y discreción, serviría en el banquete nupcial. Esta imposición no era solo una tarea, era una burla cruel del destino, una cadena forjada por la necesidad económica y la inflexibilidad de la clase social. La aceptación de su padre, cargada de una resignación que sabía a derrota, no hizo más que profundizar la herida abierta por el amor no correspondido, empujándola hacia el epicentro de su propia tragedia personal. Alfonso, por su parte, se movía por los vastos salones del castillo como un espectro. El oro y el terciopelo de la decoración de su boda no lograban disimular la pesada armadura de deber que llevaba sobre los hombros. El matrimonio con Consuelo era una fría transacción dictada por la supervivencia de su linaje y la estabilidad de las tierras, amenazadas por intrigas financieras que no se atrevía a confesar. Su honor, ese código inquebrantable de la nobleza andaluza, le exigía el sacrificio personal para proteger el legado de sus ancestros y, sobre todo, a la gente que dependía de él. En sus ojos, de ordinario tan firmes, habitaba una melancolía sutil, una niebla que solo revelaba el costo emocional de su decisión. Mientras se ajustaba la seda del traje de gala, el recuerdo fugaz de una joven campesina de ojos penetrantes, que a menudo veía entre las flores silvestres, cruzó su mente un efímero respiro de belleza antes de volver a enfrentar la frialdad de su inminente destino matrimonial. El día de la boda, el sol se alzaba con una luz engañosa sobre el castillo de Valencia, cuyas torres de piedra parecían desafiar el propio cielo. Isabel, ya vestida con el delantal almidonado, se sintió arrastrada por un torrente de emociones contradictorias. La majestuosidad del evento, los arreglos florales exóticos traídos de tierras lejanas y la música solemne contrastaban violentamente con la desolación interna que la consumía. Se obligó a concentrarse en la perfección de su servicio, en la necesidad de evitar la más mínima torpeza que pudiera atraer la atención indeseada.
Su inteligencia perspicaz, un rasgo que pocos en la aldea valoraban, funcionaba ahora como un mecanismo de defensa, obligándola a observar y memorizar la disposición de las mesas, la jerarquía de los invitados y el rictus severo de la duquesa Consuelo, cuya presencia ya proyectaba una sombra helada sobre la calidez habitual del castillo, anunciando un cambio ominoso. En el fastuoso salón de banquetes, una sinfonía de cristales tintineantes y cuchillos de plata creaba una cacofonía de superficialidad. Isabel, con la bandeja en las manos, se movía entre las mesas de caoba pulida como una sombra silenciosa. Los perfumes de la nobleza, una mezcla embriagadora de jazmín y sándalo, se le antojaban sofocantes. Entonces sucedió. Al depositar la copa de vino de honor, su mirada se encontró, por un instante congelado en el tiempo, con la de Alfonso. El duque, sentado en el centro de la mesa principal, al lado de la imperturbable Consuelo, tenía la palidez de un mártir. En ese encuentro de miradas, que apenas duró lo que tarda una lágrima en caer, Isabel no vio al señor distante, sino al hombre que llevaba una cruz. Él, por su parte, en el fondo de sus ojos oscuros, leyó una mezcla de dolor puro y una lealtad inquebrantable que lo sobresaltó, una emoción tan cruda y auténtica que el recuerdo de la niña de los campos volvió con una fuerza inesperada. La duquesa Consuelo de Losada era una figura imponente, envuelta en sedas y encajes que ocultaban la frialdad de un cálculo implacable. Su sonrisa, reservada para los brindis y las reverencias, nunca llegaba a sus ojos, que permanecían fijos en un horizonte de ambición. Para ella, Alfonso no era un esposo, sino una pieza esencial en su tablero de poder. Su matrimonio era el paso definitivo para consolidar la fortuna de su familia, asediada por deudas, y para extender su influencia sobre las ricas tierras de Valencia. Mientras los invitados la felicitaban con frases vacías, Consuelo ya trazaba mentalmente sus siguientes movimientos, planeando cómo controlar los recursos del duque y cómo neutralizar cualquier resistencia. Su desprecio por la gente humilde era manifiesto en la forma en que ignoraba al servicio, tratando a Isabel y a los demás con una indiferencia gélida, que era, en sí misma, una forma de crueldad. El primer vistazo a Consuelo en el salón, de cerca, impactó a Isabel con la fuerza de un golpe físico. Más allá de la belleza fría, había una dureza que no encajaba con la nobleza que se suponía debía exhibir. Una pequeña señal, casi imperceptible, llamó la atención de la campesina con su inteligencia aguda. Consuelo sostenía su copa con una tensión excesiva y sus ojos se desviaban a menudo hacia un pergamino que el notario del duque guardaba celosamente cerca. La heroína, que se había resignado a ver solo el dolor romántico, comenzó a intuir algo más, un malestar que trascendía el drama personal. Su capacidad para observar detalles, un talento desarrollado en la necesidad, se activó. El dolor del amor no correspondido se fusionó de repente con la punzada de una sospecha oscura, una sensación de peligro inminente que no afectaba solo a Alfonso, sino a la comunidad entera de la que ella era parte esencial. La atmósfera del banquete, con su alegría forzada y su formalidad rígida, se convirtió en un escenario de tensión latente. Cada plato servido, cada copa alzada, era un acto en una obra que Isabel ya presentía como una tragedia de justicia social. El contraste entre la riqueza de la mesa principal y la escasez en las cocinas de la aldea era un símbolo hiriente de la desigualdad que Consuelo venía a exacerbar. Mientras limpiaba migas de pan de la mesa, un murmullo de un noble sobre la deuda y los nuevos impuestos cruzó su oído, y la confirmación de que el Liddens matrimonio era un motor de opresión se hizo más fuerte. La duquesa, en un gesto de cálculo estudiado, sonrió a Alfonso,
un brillo posesivo en sus ojos que gritaba control, no afecto. Este momento consolidó en Isabel la certeza de que su pena personal era inseparable de un mal mayor que amenazaba a todos. El duque Alfonso, sumido en su propia cárcel de silencio, se esforzaba por mantener una fachada de compromiso, aunque cada palabra de consuelo sonaba a cuerda tensada. La visión de Isabel en el salón, tan cerca y, sin embargo, a un abismo de distancia, actuó como una descarga de electricidad, agitando las aguas estancadas de su resignación. Ella, con su dignidad silenciosa y su delantal de tela modesta, era un contraste vivo con la frivolidad opulenta que lo rodeaba. Su mirada, cargada de una empatía que no merecía, le recordaba la pureza de la vida fuera de los muros de deber y honor. Fue en ese momento fugaz, mientras Consuelo distraía a los invitados con una anécdota frívola, que el duque sintió una punzada de culpa por no ver antes la verdad que se escondía detrás de esos ojos claros, una verdad que iba más allá del amor, una verdad ligada a la tierra y la justicia. El gancho emocional se tensó hasta el límite. La joven que amaba al duque servía su boda, descubriendo en el proceso que la unión era la llave de una injusticia mayor que pondría en peligro a todos. La vulnerabilidad inicial de Isabel, marcada por el desamor y la humillación de su servidumbre, comenzó a transformarse, impulsada por un sentido de protección que trascendía su propia herida. Su corazón, aunque roto, se endurecía con el propósito. Su mente, más rápida que nunca, ya no solo observaba el dolor, sino que buscaba fisuras en la armadura de la duquesa. El drama personal se convertía en una lucha por la justicia. El duque, prisionero de su honor, y la campesina, empujada por el amor y la lealtad, estaban ahora unidos en el mismo escenario, forzados por el destino a un juego peligroso, donde la verdad era la única moneda de cambio y el silencio una condena. La opulencia del castillo de Valencia, que antes había sido una fuente de orgullo para la comunidad, se había transformado, bajo la influencia de Consuelo, en un laberinto de secretos y privilegios excluyentes. Isabel, ahora asignada a las labores de limpieza y preparación de los aposentos nobles tras el banquete, se encontraba en una posición paradójicamente ventajosa. Su invisibilidad como sirvienta le permitía moverse por los corredores alfombrados, testigo silencioso de las maquinaciones que se tejían. La duquesa Consuelo había comenzado inmediatamente a imponer su voluntad, revisando libros de cuentas y reorganizando el personal con una eficiencia despiadada, con el pretexto de restaurar el orden. La tensión en el personal doméstico era palpable, un miedo silencioso a la arbitrariedad que contrastaba con la época de relativa benevolencia del duque Alfonso, revelando así el carácter tiránico de la nueva señora, cuya presencia era una mancha sombría sobre el patrimonio ancestral. La necesidad de comprender el alcance de la amenaza de Consuelo se volvió el motor principal de Isabel, superando incluso su dolor romántico. Su aguda inteligencia, que antes se dedicaba a la alquimia de los sabores en la cocina o al cuidado de hierbas medicinales, se dirigía ahora a la decodificación de la alta sociedad. Ella notaba la forma en que Consuelo manipulaba sutilmente al notario del duque, forzando la firma de documentos cuyo contenido se mantenía misteriosamente secreto, con el argumento de saldar la urgente deuda familiar de Alfonso. La campesina, con su innata perspicacia, se dio cuenta de que la duquesa no estaba interesada en la salvación del linaje de Valencia, sino en su propia adquisición y control. El honor del duque, ese valor tan preciado por él, estaba siendo explotado y utilizado como una palanca para asegurar la transferencia de tierras vitales para la subsistencia de la aldea, confirmando así sus primeras y aterradoras sospechas. Mientras tanto, el duque Alfonso se hundía más profundamente en su aislamiento.
Su matrimonio era un frío sarcófago, y Consuelo mantenía una distancia calculada, evitando la intimidad con el pretexto de negocios urgentes y protocolo social. Él sabía que el matrimonio era la única forma de evitar la ruina total, un sacrificio dictado por una deuda contraída por su difunto padre, un peso que Consuelo no dudaba en recordarle con gestos, sutiles pero hirientes. Sin embargo, su honorable resolución se tambaleaba ante la creciente crueldad de su esposa hacia sus propios campesinos, a quienes comenzó a exigir diezmos y peajes impensables. Alfonso se sentía paralizado, atrapado entre su deber para con su nombre y el creciente clamor silencioso de su gente, un conflicto que le robaba el sueño y lo obligaba a largas caminatas nocturnas por los jardines desiertos del castillo, buscando una paz que se le negaba con cada nueva opresión de Consuelo. El primer encuentro significativo entre Alfonso e Isabel después de la boda ocurrió en la oscura biblioteca del castillo, un santuario de conocimiento y silencio al que Isabel acudía para ordenar manuscritos. Ella había subido la escalera de caracol buscando un libro de inventario perdido, y lo encontró a él allí, no como el duque poderoso, sino como un hombre abatido, con el rostro oculto entre sus manos, sobre un escritorio cubierto de mapas y sellos. Su presencia, tan inesperada y discreta, lo sobresaltó. Alfonso levantó la vista y por primera vez no la miró como a una sirvienta, sino como a una persona. En ese instante de vulnerabilidad compartida, la barrera social pareció resquebrajarse. El silencio entre ellos se cargó de la intensidad de todo lo que no podían decir, el dolor de ella por su pérdida y el tormento de él por su sacrificio. Alfonso, incapaz de soportar la empatía silenciosa en sus ojos, preguntó con voz ronca por su padre y por la cosecha, una preocupación genuina que era un vestigio de su antiguo yo, el señor justo. Isabel, sin titubear, respondió con una franqueza respetuosa pero inusual para una campesina, describiendo la creciente dificultad de la aldea bajo las nuevas exigencias de la duquesa, enmascarando su conocimiento personal detrás de una preocupación comunitaria. «Mi señor», dijo con una voz apenas audible, «el peso de la piedra es más pesado ahora». Su lenguaje, poético y directo, resonó en el alma del duque. Él asintió. Una sombra cruzó su rostro, reconociendo la verdad en sus palabras. Él le pidió entonces discreción, no sobre la duquesa, sino sobre el estado de su ánimo, un gesto que Isabel entendió como una súplica de ayuda no verbal. Esta interacción, corta pero profunda, marcó el inicio de una conexión secreta. Isabel, armada con la certeza de que el duque era prisionero tanto de su esposa como de su honor, comenzó a buscar oportunidades para advertirle o ayudarle. Su trabajo en los aposentos le brindó la posibilidad de observar los hábitos de Consuelo, sus cartas, los encuentros a escondidas con hombres de negocios turbios de la ciudad que no eran bien vistos en la corte. El instinto de Isabel se agudizó. La duquesa no solo buscaba la fortuna, sino que planeaba un golpe financiero que desplazaría a muchos aldeanos de sus tierras ancestrales, utilizando una cláusula oculta en el acuerdo matrimonial que le daba control sobre las deudas rurales. La lealtad inquebrantable de Isabel al duque y a su comunidad se convirtió en una armadura contra el miedo a la duquesa. El romance prohibido comenzó a florecer en la fragilidad de esos encuentros clandestinos, en las grietas del protocolo social. A veces, Alfonso la encontraba en los establos, acariciando a su caballo, o en la capilla lateral, encendiendo una vela. Él se acercaba bajo el pretexto de una orden, un comentario sobre el servicio, pero sus ojos se decían más que sus bocas. La nobleza del duque y la pureza de la campesina se entrelazaban en el silencio. Una tarde, en el jardín de rosas marchitas, que era el único lugar que Consuelo no visitaba,
Alfonso le ofreció una rosa, no con la galantería de un señor, sino con la humildad de un hombre que ofrece lo poco que le queda. Esta flor se niega a marchitarse, como la verdad, susurró él, un comentario que ella entendió como un pacto tácito, un reconocimiento de su papel silencioso. La duquesa Consuelo, con su astucia depredadora, no tardó en percibir la sutil incomodidad de Alfonso y la creciente presencia de la joven campesina en los espacios donde el duque pasaba su tiempo. Su red de espionaje dentro del servicio, basada en la intimidación y las promesas vacías, comenzó a informarle de las coincidencias en los encuentros. Consuelo, aunque no sospechaba un romance, veía en Isabel una amenaza, un foco de lealtad al duque y, peor aún, una fuente potencial de información para su esposo sobre sus actividades financieras. Para Consuelo, la gente humilde no debía tener ojos ni voz, y la persistencia de Isabel en las cercanías del duque era una afrenta a su autoridad recién adquirida. La frialdad de la duquesa se intensificaba, y sus órdenes de mantener a Isabel lejos del duque se volvían más severas y específicas. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabel Herrera y el duque Alfonso de Valencia, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El contraste entre la vida pública del duque, el esposo respetuoso y distante, y su atormentada vida privada, el prisionero de su honor, se hizo más evidente para Isabel. Ella entendió que la única forma de ayudarlo era atacando la raíz de su tormento, el acuerdo con Consuelo. La campesina comenzó a buscar activamente el documento clave, el contrato matrimonial o el pergamino de la deuda, esperando encontrar una laguna o una prueba de fraude. Su conocimiento del castillo, de los atajos y los pasadizos secretos que solo el servicio conocía, se convirtió en su mayor herramienta. Pasaba las noches en vela, con una lámpara de aceite escondida, consultando los archivos de la cocina y las bodegas, buscando un mapa, una nota, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre las tinieblas financieras que ahogaban al duque. El duque, por su parte, observaba a Isabel con una mezcla de admiración y pánico. Su valentía silenciosa, su disposición a enfrentar el peligro por su comunidad, lo conmovía profundamente. Empezó a dejar pequeños mensajes cifrados o notas que solo ella, con su conocimiento del castillo, podía entender, dándole acceso a áreas restringidas o sugiriéndole en qué documentos enfocar su atención sin exponerla directamente. Estos pequeños actos de complicidad, envueltos en la frialdad de una relación señor-sirviente, se convirtieron en los pilares de su romance prohibido, un intercambio de confianza mutua que trascendía la pasión y se cimentaba en la causa compartida de la justicia. Su honor, que lo había forzado al matrimonio, ahora lo impulsaba a proteger a la mujer que, sin querer, se había convertido en su única aliada. Consuelo, sintiendo el cerco de su control aflojarse y notando la creciente reclusión de Alfonso, decidió acelerar sus planes.
Un día, con una sonrisa helada, anunció su intención de comenzar la demarcación de las tierras, desalojando a varias familias campesinas bajo el pretexto de construir una nueva ala de almacenamiento para los productos de exportación de su propia familia. La noticia cayó como una sentencia de muerte en la aldea. La familia de Isabel, aunque no estaba entre las primeras en ser desalojadas, sintió el pánico. Este acto de crueldad, gratuita, impulsado por la pura codicia, fue la chispa que encendió la llama de la rebelión silenciosa en Isabel, transformando su dolor en determinación y su vulnerabilidad en una fuerza activa. La dicotomía entre la opulencia del castillo y la miseria de la aldea se hizo insoportable para Isabel. Una noche, mientras servía la cena a Consuelo y sus invitados de negocios, escuchó fragmentos de una conversación que la dejó helada. La duquesa hablaba de un documento oculto que invalidaría la promesa del duque de proteger ciertas tierras comunales y que estaba guardado en una caja fuerte disimulada en los aposentos del viejo duque. La duquesa no mostró ningún remordimiento, sino una fría satisfacción por su ingenio. Esta información crucial, accidentalmente revelada por la arrogancia de Consuelo, fue el catalizador que Isabel necesitaba. No era solo un asunto de deudas, era un fraude, un acto de tiranía descarada, y su amor por Alfonso y su gente la impulsó a actuar. La joven campesina se dio cuenta de que su destino ya no era ser una víctima pasiva. Su amor por Alfonso se había fusionado con su sentido de justicia social. El duque no podía actuar solo, atado por los hilos invisibles de su honor y el protocolo legal. Ella, como la sombra del castillo, era la única que podía moverse sin ser vista. El castillo, ese lugar de dolor y humillación, se convirtió en su campo de batalla. La adaptación al nuevo ambiente, la corte y el descubrimiento de la verdadera naturaleza del duque, su justicia, su dolor, estaban completos. El siguiente paso era la acción, la travesía hacia el corazón del conflicto, para encontrar la prueba que liberaría al duque y salvaría a su comunidad. Su arco de transformación estaba a punto de comenzar su fase más peligrosa. La revelación accidental de Consuelo sobre el documento oculto y la inminente amenaza de desalojo sumió a Isabel en una espiral de miedo y determinación. El terror por la seguridad de su familia y vecinos se mezclaba con la urgencia de salvar a Alfonso de la trampa urdida por su esposa, y esta amalgama de sentimientos la empujó a la acción clandestina. La joven campesina, que antes se conformaba con la tranquilidad de su vida humilde, se convirtió en una intrépida espía dentro de las paredes imponentes del castillo. Su mente analítica, que se había pulido observando la naturaleza y el comportamiento humano, ahora se enfocaba en la logística del robo de un documento vital. Ella sabía que su plan era arriesgado, con consecuencias que podrían ir más allá de la simple expulsión, pero la imagen de Alfonso, atado por un honor mal entendido, y el lamento silencioso de su gente, la obligaron a avanzar, con el corazón latiendo desbocado bajo el humilde delantal. El primer paso de Isabel fue asegurarse de la ubicación de los aposentos del viejo duque, un ala olvidada del castillo, cubierta de polvo y leyendas, que Consuelo había mencionado casualmente. Utilizando la excusa de buscar candelabros, antiguos para una cena de gala, Isabel se aventuró en los pasadizos. La atmósfera en esa sección era densa, cargada con el peso de la historia y el aroma de la cera y la madera en descomposición, un reflejo físico de la parálisis emocional de Alfonso. Ella encontró el aposento y dentro la caja fuerte, disimulada detrás de un tapiz descolorido con el escudo de Valencia. El objeto era robusto, de hierro forjado, y requería una combinación, un obstáculo que parecía insuperable para una campesina sin acceso a los secretos de la nobleza. La caída se hacía patente, el peligro de sumisión
contrastaba con su falta de recursos, obligándola a confiar solo en su ingenio y la providencia. La necesidad de obtener la combinación de la caja fuerte se convirtió en una obsesión urgente y peligrosa. Isabel se percató de que la única forma de conseguir el código era a través de Alfonso, pero debía hacerlo de manera tan sutil que ni los ojos omnipresentes de los espías de Consuelo pudieran detectarlo. Observó la rutina del duque, notando que su hora de mayor vulnerabilidad era al caer la tarde, cuando se retiraba a su estudio a revisar las cuentas, agobiado por el peso de las deudas familiares. Ella se preparó cuidadosamente, eligiendo su vestimenta de servicio más discreta y ensayando una excusa creíble para acercarse, sabiendo que una palabra en falso podría costarle no solo la vida, sino también la oportunidad de salvarlo de su fatal compromiso. La tensión de la espera se sentía como una cuerda tensada hasta el límite en el ambiente de la cocina. Una noche, mientras el duque se encontraba en su estudio, consumido por un informe financiero que no entendía completamente, Isabel se acercó a él bajo el pretexto de traerle el té. El silencio era tenso, solo roto por el crujir de la chimenea. «Mi señor», susurró con la voz cargada de una emoción que se esforzaba por contener. «He oído que la duquesa planea desalojos masivos de la gente de la Vega antes del invierno, invocando una vieja deuda. Necesita una llave para detenerla». Alfonso la miró, sus ojos llenos de una tormenta de comprensión y pánico. Entendió que ella ya había descubierto la esencia del fraude de Consuelo y que su pregunta era una súplica cifrada para obtener la combinación de la caja fuerte. El honor lo obligaba al silencio directo, pero su amor incipiente y su sentido de la justicia le exigían una acción sutil. Alfonso, bajo la atenta vigilancia de un sirviente de Consuelo que rondaba el pasillo, no podía hablar abiertamente, por temor a exponer a Isabel y a sí mismo. Con un gesto lento, tomó una pluma y, con la excusa de escribir una orden de provisiones, trazó un número que parecía la fecha de su cumpleaños. Un dato que él sabía que ella conocía por la tradición de la aldea de celebrar con una discreta verbena. Luego, con una caligrafía temblorosa, escribió debajo: «Un honor no puede doblegarse ante la mentira». El mensaje era doble, la combinación de la caja fuerte y la confirmación de que Consuelo estaba mintiendo y manipulándolo. Isabel, con el corazón en la garganta, recogió la bandeja y sus dedos rozaron los de él por un instante fugaz, una chispa de conexión que selló su pacto de lucha. La caída se intensificaba, pues la duquesa, en su paranoia, había puesto espías que pronto informarían de la extraña interacción. Consuelo, alertada por el sirviente de la cercanía inusual entre el duque y la campesina, comenzó a tejer su propia red de intimidación. No podía acusar a Alfonso directamente de infidelidad, ya que el matrimonio aún no se había consumado, pero podía usar su poder para doblegar a la muchacha. La duquesa convocó a Isabel a su tocador, un espacio de intimidad forzada y peligrosa, bajo el pretexto de requerir un nuevo encaje para su vestido. El encuentro fue un estudio de contrastes. La opulencia de Consuelo frente a la sencillez de Isabel, la frialdad del mármol frente a la calidez de la joven. Consuelo, sin levantar la voz, pero con una crueldad que era más afilada que cualquier grito, amenazó veladamente a la familia de Isabel, sugiriendo que los errores de los hijos suelen ser pagados por los padres. «Tu padre debe mucho al castillo, Isabel», siseó Consuelo, examinando el encaje sin mirarla a los ojos. Una palabra equivocada de una sirvienta entrometida, un pergamino perdido, y la deuda podría exigirse inmediatamente antes de la próxima cosecha. ¿Entiendes el peso de la lealtad, muchacha? Es más pesado que cualquier joya. Esta amenaza directa que apuntaba al corazón de la vulnerabilidad de Isabel fue un golpe devastador.
La heroína sintió el frío miedo recorrer su espina dorsal, un recordatorio brutal de su posición precaria en la jerarquía social. Sin embargo, su resiliencia se activó. Entendió que la única forma de proteger a su familia era derrotando a Consuelo por completo, porque la duquesa nunca se detendría. La caída había tocado fondo y ahora solo quedaba levantarse y luchar. La amenaza de Consuelo resonó en el alma de Isabel y la hizo consciente de la urgencia de su misión. No podía permitirse un error. La vida de su padre y el futuro de su comunidad dependían de su éxito en la recuperación de aquel pergamino. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión silenciosa. La duquesa la vigilaba y cada tarea de Isabel se sentía como una prueba. Ella, sin embargo, usó esta vigilancia a su favor, actuando con una docilidad exagerada, disipando las sospechas de Consuelo al comportarse exactamente como la sirvienta sumisa que la duquesa esperaba que fuera. Pero bajo esa fachada de obediencia, su mente trabajaba sin descanso, planificando el momento exacto de la incursión, esperando que las rutinas de los guardias se alinearan para darle una ventana de oportunidad, aunque fuera mínima. Isabel preparó su asalto con meticulosidad, digna de un estratega militar. Se hizo con una copia de las llaves maestras del servicio, fundiendo cera para replicar las formas, y guardó una linterna de mano que se usaba para las bodegas, ocultándola en una cubeta de limpieza. Cada objeto, por humilde que fuera, se convertía en una herramienta crucial en su lucha. Su conocimiento del castillo, ese laberinto de piedra y sombra, era su mayor activo, su ventaja de clase sobre la duquesa, una mujer de la ciudad que desconocía las profundidades de la estructura. Ella sabía que el pergamino debía estar cerca de Alfonso, pues él era la clave del fraude de Consuelo, y que la hora más segura para actuar era después de medianoche, cuando el castillo dormía y solo la guardia de la puerta principal permanecía despierta. Finalmente, la noche elegida para la incursión, el castillo estaba envuelto en una densa niebla que subía del valle, un manto protector para los actos secretos. Isabel, con una linterna oculta bajo su capa de lana, se deslizó por las cocinas silenciosas. El peso de la responsabilidad era casi físico. El destino de muchos pendía de su éxito o fracaso. Al llegar a los aposentos del viejo duque, el aire se sentía más frío, cargado de la solemnidad del pasado. Con manos temblorosas pero firmes, introdujo la combinación secreta en la caja fuerte, el número que Alfonso le había dado disimulado en la orden de provisiones. El clic del mecanismo, un sonido pequeño pero atronador en el silencio sepulcral, fue la música de la esperanza, el primer signo de que la justicia aún era posible. Dentro de la caja fuerte, los ojos de Isabel se posaron sobre varios documentos antiguos y, en el fondo, un pergamino sellado con el lacre personal de Consuelo y un notario desconocido, el corazón de la conspiración. También había una carta. La joven campesina, con su perspicacia, se dio cuenta de que el documento era un acuerdo fraudulento en el que Consuelo, aprovechando la ignorancia de Alfonso sobre detalles legales intrincados, se asignaba la propiedad de las tierras comunales bajo el pretexto de compensar la deuda, con la intención clara de revenderlas a un varón extranjero. La duquesa no era solo ambiciosa, sino criminal, y su plan no solo amenazaba la fortuna de Alfonso, sino la vida y el legado de toda la comunidad. Lo que era peor, la carta adjunta revelaba que Consuelo había manipulado intencionalmente los libros de contabilidad para exagerar la deuda de la Casa de Valencia, asegurando así la necesidad del matrimonio. La duquesa había jugado con el sagrado sentido del honor de Alfonso para forzarlo a una unión de conveniencia que la beneficiaría exclusivamente a ella y a sus asociados.
Este descubrimiento transformó el dolor romántico de Isabel en una furia justa, fría y concentrada, que reemplazó al miedo en su corazón. Ella ya no solo luchaba por su amor, sino por la verdad y la redención de un hombre noble, que había sido engañado por su propia virtud. El peso de la injusticia social nunca había sido tan palpable. La permanencia de Isabel en el ala antigua se extendió más de lo permitido, ya que el examen minucioso de la letra pequeña del pergamino y la carta era esencial para comprender la magnitud del fraude. Mientras la joven estaba inmersa en la lectura, la duquesa Consuelo, con su instinto de depredadora en alerta máxima, había despertado y sentido una punzada de sospecha. Al revisar sus pertenencias, notó la ausencia de un sello personal que utilizaba para marcar documentos importantes y la paranoia la invadió. Su mente astuta unió rápidamente los puntos: la campesina entrometida, el duque distante y la caja fuerte. Ordenó inmediatamente a su lacayo más leal, un hombre de pocas palabras y mucha crueldad, que revisara las áreas menos frecuentadas del castillo. El tiempo se había agotado para Isabel. Ella guardó el pergamino y la carta en el forro cosido de su delantal, una decisión instintiva para mantener la prueba cerca de ella, sabiendo que el peligro de ser descubierta era inminente y que el enfrentamiento era inevitable. Mientras se retiraba de la habitación, una sombra se movió al final del pasillo. Era el lacayo de Consuelo, portando un candelabro que proyectaba una luz amarillenta y siniestra. El corazón de Isabel dio un vuelco. Se deslizó hacia el pasadizo secreto que conducía a la cocina, un túnel estrecho y oscuro conocido solo por el servicio antiguo. El lacayo, aunque no la vio, sintió el eco de su huida y notó el tapiz ligeramente desplazado. La persecución había comenzado. La caída se convertía en una carrera por la supervivencia, con el peso de la justicia y la esperanza de la comunidad en sus manos. La campesina corrió por los pasadizos con una agilidad desesperada. El conocimiento de los recovecos y las esquinas olvidadas del castillo jugaba a su favor. El lacayo, aunque más veloz en campo abierto, no podía seguir el ritmo de Isabel en la oscuridad y la estrechez del laberinto subterráneo. Ella escuchaba los juramentos sordos del hombre detrás de ella, una banda sonora de terror que la impulsaba a seguir adelante. La heroína, en ese momento de alto riesgo, no pensaba en el amor, sino en la justicia. Su mente estaba completamente enfocada en la supervivencia y en la protección del pergamino, el único objeto que podía liberar a Alfonso y a su gente de las garras de Consuelo. El giro hacia la acción activa había sido forzado por el destino. Isabel, que había vivido resignada a su posición, ahora sentía el poder de la verdad en sus manos. Al salir del túnel hacia las cocinas frías, se quitó la capa oscura, volviendo a ser, superficialmente, la humilde sirvienta, una táctica de camuflaje social. Sin embargo, su interior era un campo de batalla. El miedo a ser atrapada era inmenso, pero la determinación de exponer a Consuelo era mayor. Sabía que la duquesa no se detendría, y que la prueba en su posesión era un arma de doble filo que, si era usada incorrectamente, podría herir a Alfonso tanto como a su propia familia. El lacayo, al no encontrarla en los pasadizos, informó a Consuelo del robo y de la posible dirección de la huida de la campesina. La duquesa, con su astucia depredadora, no dudó en atacar el punto más débil de Isabel. Ordenó inmediatamente la detención del padre de Isabel, un hombre honesto, pero cargado de deudas, bajo el pretexto de un antiguo hurto de trigo que había sido perdonado por la administración anterior. Este acto de tiranía descarada, que utilizaba la justicia social como un arma, fue el clímax de la opresión y el punto de no retorno para la duquesa, obligando a Isabel a tomar la decisión más difícil de su vida, la
Noticia de la detención de su padre golpeó a Isabel con la fuerza de un rayo. El corazón se le encogió de desesperación, pero su mente, entrenada en la supervivencia, se mantuvo lúcida. Comprendió que Consuelo no solo buscaba el pergamino, sino que quería doblegar su espíritu, utilizándola como un ejemplo brutal de la opresión de clase. La heroína no podía rendirse. La única forma de salvar a su padre y a la comunidad era exponiendo el fraude de Consuelo ante los ojos de Alfonso y de la corte. Su dolor personal se transformó en el combustible de la lucha, marcando el final de su vulnerabilidad pasiva. Isabel, con la urgencia quemándole los talones, buscó frenéticamente a Alfonso, sabiendo que este era el momento en que su alianza secreta debía volverse un frente abierto. Lo encontró en la sala de armas, practicando esgrima con una furia contenida, su cuerpo noble tenso por la culpa y la impotencia. La escena era cinematográfica. El héroe, atrapado en su dolor, siendo encontrado por la heroína, la portadora de la verdad y el peligro. Ella, sin aliento, le mostró el pergamino y le contó sobre la detención de su padre. «Ella lo ha tomado como rehén, mi señor», dijo con voz quebrada. «Exige el documento a cambio de su vida. Debemos actuar ahora, o todo se perderá, su honor y mi gente». El duque, al escuchar la verdad desnuda y ver el sacrificio de la joven, sintió que el muro de su resignación se desmoronaba. La carga de su honor, que lo había forzado a la frialdad, se rompió, revelando la profunda herida de su alma. La decisión era inminente, y el amor por Isabel, ahora inextricablemente ligado a su sentido de la justicia, le dio la fuerza para confrontar su pasado y el falso ídolo de la tradición. El encuentro en la sala de armas fue el crisol donde el amor prohibido de Isabel y el honor atormentado de Alfonso se fusionaron en una causa común, marcando el inicio del giro narrativo. Alfonso dejó caer su florete con un estruendo metálico que resonó en el amplio salón. El sonido seco simbolizaba la caída de su antigua y falsa noción de deber. Al mirar a Isabel, no vio a la sirvienta, sino a la mujer que había desafiado las reglas de la nobleza y la amenaza de muerte por la verdad. La valentía de ella era un espejo para su propia cobardía al dejarse atrapar por Consuelo. El pergamino que Isabel le ofrecía no era solo una prueba de fraude, era un testamento de su amor y lealtad, y él no podía permitir que la duquesa usara ese amor para extorsionarla. Comprendiendo que el sacrificio de su nombre era preferible a la pérdida de su alma y la injusticia contra su gente, un concepto de honor verdadero que redefiniría su legado. La confesión de Isabel sobre el plan de Consuelo y la detención de su padre provocó una tormenta en el alma de Alfonso, un vendaval de ira y vergüenza por su ceguera. La duquesa no solo había manipulado su honor para asegurar una deuda, sino que ahora actuaba con una crueldad despiadada contra los inocentes. Su conciencia, dormida por el peso de la responsabilidad, despertó con una ira gélida y un propósito renovado. «Este documento es la prueba, Isabel», dijo Alfonso con la voz ronca, examinando la carta de Consuelo. «Pero si lo usamos, Consuelo revelará la manipulación financiera de mi padre, y el nombre de Valencia quedará manchado, quizás para siempre». La tensión romántica alcanzó su punto álgido. La elección no era entre el honor y el amor, sino entre un falso honor, basado en el secreto y el miedo al juicio social, y la justicia verdadera que requería un sacrificio personal. Isabel, con una valentía nacida del amor y la desesperación, colocó su mano suavemente sobre el brazo enguantado de él. Su gesto fue más elocuente que 1000 palabras. «Mi señor duque, el verdadero honor no es la tradición, sino la justicia. Su nombre estará realmente deshonrado si permite que Consuelo use la injusticia para destruir a su gente y a mi padre.
El pueblo ya conoce su corazón noble y su sufrimiento. Sus ojos, de lágrimas contenidas, reflejaban una lealtad inquebrantable que superaba cualquier barrera social y cualquier convención de la corte. Esta confrontación forzó a Alfonso a confrontar su pasado y el falso ídolo de la honra que lo estaba destruyendo, llevándolo a un punto de virada irreversible. El duque sintió la verdad de sus palabras y la profundidad de su amor, entendiendo que la verdad de Isabel era la única vía hacia su redención. El duque tomó una decisión trascendental, una que desafiaba la estructura misma de la sociedad nobiliaria andaluza que tanto lo había presionado. Nunca permitiré que mi esposa use a mi gente para sus juegos de poder, ni a tu padre como moneda de cambio. Este fue el punto de virada dramático de Alfonso, de un héroe pasivo, atrapado por su deber, a un guerrero activo, guiado por un amor que trascendía las barreras de clase y por una nueva definición de la nobleza. Su corazón eligió a Isabel y a la justicia, sellando así el lazo entre ambos con una urgencia febril. Isabel susurró con una intensidad que borró la distancia social. Debemos exponerla. No le daremos el pergamino. Usaremos esta verdad para liberarnos a todos, aunque el coste sea mi propio nombre y posición. La estrategia se delineó rápidamente en la penumbra de la sala de armas, con la urgencia que requería la detención del padre de Isabel. Decidieron convocar a un consejo de notables y al notario en la gran sala de audiencias, bajo el pretexto de finalizar la transferencia de tierras, un movimiento diseñado para atraer a Consuelo a un escenario público donde su influencia pudiera ser contrarrestada. Este movimiento obligaría a Consuelo a presentarse con su cohorte y, lo que era más importante, a centrar la atención de la corte en el documento clave, cuya validez ella creía asegurada por su control sobre Alfonso. La jugada era arriesgada, pues dependía de la sorpresa y de la inquebrantable fe en la rectitud de la nobleza. La participación de Isabel en 1900, la audiencia era un escándalo social impensable para la sociedad de la época, ya que su baja condición social la invalidaba ante los ojos de la élite. Sin embargo, Alfonso, con una mirada de determinación de acero, decretó: «Estarás allí, Isabel, no como una sirvienta, sino como testigo de la corona, la portadora de la verdad y de la evidencia irrefutable. Estarás a mi lado, y tu voz, la voz de la justicia, será escuchada por todos, independientemente de la clase». Este acto de apoyo incondicional fue la declaración más profunda de su amor y su compromiso con la justicia social, quebrando el protocolo con una audacia inédita. El riesgo de llevar a Isabel, una campesina, a la audiencia formal era enorme, ya que podría ser acusada de difamación o de robo por la duquesa, y el peso de su baja condición social anularía su testimonio ante la élite. Por eso, su papel debía ser más que una simple testigo. Tenía que ser la catalizadora de la verdad, la que presentara la prueba irrefutable del fraude de Consuelo, cuyo contenido legal solo Alfonso podía validar. Alfonso se comprometió a protegerla de cualquier ataque verbal o legal, utilizando su título y su posición para blindar su testimonio. Su corazón se había transformado y ya no temía al juicio de la sociedad, sino solo a la injusticia. La amenaza inmediata y más urgente era el padre de Isabel, rehén en las mazmorras del castillo, cuya vida pendía del hilo de la duquesa. La liberación del padre de Isabel se convirtió en una operación de alto riesgo que Isabel debía ejecutar antes del enfrentamiento final para evitar cualquier chantaje de último minuto o la muerte de su progenitor. Con la ayuda discreta de un viejo cocinero, un hombre leal a la Casa de Valencia y que detestaba la crueldad de Consuelo,
Isabel consiguió un uniforme de guardia viejo y una llave falsa, moldeada con cera, para su padre. La heroína se transformaba en estratega, utilizando su invisibilidad social para moverse donde la nobleza no podía. La noche antes del consejo, el miedo y la emoción tejieron una atmósfera de tensión palpable en el castillo, comparable a la calma tensa que precede a una gran batalla. Alfonso, sintiendo el peso de la traición y la mentira de Consuelo, buscó a Isabel en la capilla lateral, el único lugar donde podían hablar sin la sombra de los espías y donde la luz de las velas ofrecía un consuelo tenue. El encuentro fue breve pero profundo, marcado por la inminencia del peligro. «Sí, fracasamos», le dijo, tomando sus manos frías y pequeñas entre las suyas. «Habré perdido mi nombre, mis tierras y, lo que es peor, el derecho a estar a tu lado, Isabel. ¿Estás segura de que quieres arriesgarlo todo por este noble que ha sido tan ciego?» Ella le respondió con una mirada de absoluta lealtad, una promesa silenciosa que valía más que cualquier voto matrimonial. «Mi señor, la verdad nos ha unido. Mi vida y mi corazón son suyos, sea cual sea el resultado. El honor es suyo, no de un pergamino, sino de las acciones que tomamos ahora. Lucharé con usted hasta el final». El reconocimiento mutuo de su amor, sellado en la penumbra de la capilla, fue un acto de rebeldía sublime contra las reglas sociales de la época, un presagio de la victoria del amor sobre la clase. Alfonso, conmovido hasta la médula por su coraje y su fe, le hizo una promesa silenciosa, un juramento de que si salían victoriosos, las barreras entre ellos se derrumbarían para siempre. Mientras tanto, la duquesa, Consuelo, con su astucia depredadora en alerta, sentía que algo se escapaba de su control. La calma inusual de Alfonso ante la detención del padre de Isabel y su repentina decisión de convocar el consejo le parecieron sospechosas. Aunque no podía imaginar que la campesina poseía la prueba de su fraude, sospechaba de una posible rebelión o de un intento de socavar su autoridad, subestimando la profundidad de la conexión entre el duque y la joven. Para asegurar su posición, Consuelo ordenó a sus asociados que se prepararan para manipular a los notables en la audiencia, usando su influencia y chantaje, y planeó humillar públicamente a Alfonso, acusándolo de negligencia financiera. Isabel, disfrazada con el uniforme de guardia y con el rostro oculto bajo una capucha, se deslizó hacia las mazmorras del castillo, su corazón latiendo al ritmo de la esperanza y el terror. El olor a humedad y desesperación era abrumador. Al llegar a la celda de su padre, le entregó el uniforme y la llave falsa. «Padre, debes escapar. Eres el testigo de la duquesa del fraude. Te necesito en el consejo», susurró con urgencia. El padre de Isabel, un hombre de campo simple pero con un fuerte sentido de la decencia, reconoció la determinación indomable en los ojos de su hija, asintió, prometiendo estar a su lado cuando la justicia fuera reclamada. La fuga del padre de Isabel, un hombre sencillo cuya liberación representaba la emancipación de la comunidad, fue un golpe psicológico crucial para Consuelo, quien solo se enteró de la huida poco antes del consejo. La duquesa entendió que su control se estaba desmoronando y que la campesina no era solo una sirvienta, sino una enemiga formidable, una agente de cambio que operaba desde las sombras del protocolo, utilizando las grietas del sistema. La rabia de Consuelo se tradujo en una decisión imprudente, acudir al consejo con una arrogancia exagerada, confiando en su red de sobornos y en la debilidad social de Alfonso para imponer su narrativa sin darse cuenta de que la verdad, oculta en el delantal de una campesina, la estaba esperando para humillarla. Alfonso, vistiendo su traje de duque, sintió la pesada capa del deber menos opresiva que nunca. Ahora luchaba por algo más que el nombre. Luchaba por Isabel y por la justicia de su pueblo.
Antes de dirigirse a la sala de audiencias, se reunió con Isabel en un pasillo lateral, a la luz de una ventana gótica. Fue un momento de introspección y romance sutil, una pausa antes La de... tormenta. Isabel, le dijo, la sociedad nos juzgará por esto, pero si triunfo, no habrá barrera de clase que me impida reconocer tu valentía y tu amor, que me ha salvado de la deshonra real. El duque le dio un pequeño relicario, un símbolo de su linaje y una promesa tácita de inclusión, un gesto que rompía formalmente la distancia entre señor y sirvienta y que era un acto de fe en su futuro. Isabel, sintiendo la solemnidad del momento, aceptó el relicario, su gesto sellando Mi señor, su promesa. su verdadero legado es su gente, Y mi lugar estará donde la verdad lo requiera, a su lado. En ese momento, ella no era la campesina, sino una igual, una aliada estratégica y emocional. La tensión de la inminente confrontación final era casi insoportable. El consejo se reunió en la gran sala de audiencias, un espacio imponente de mármol y retratos ancestrales, bajo una atmósfera cargada de presagio y chismes silenciosos. La duquesa Consuelo entró con una sonrisa forzada y arrogante, flanqueada por sus notarios cómplices, asumiendo su papel de nueva señora con una falsa confianza. Alfonso, por su parte, se dirigió a su asiento con una dignidad renovada, un brillo de determinación en sus ojos que sorprendió a los presentes, quienes esperaban al duque sombrío y resignado. La audiencia no era solo sobre tierras, sino sobre el alma de la Casa de Valencia. El duque comenzó a hablar, no sobre las deudas, sino sobre la lealtad y la verdad que esperaba de quienes servían a su casa, utilizando un lenguaje poético que resonó en el ambiente. Consuelo intentó interrumpirlo, atacando su credibilidad, pero Alfonso, con una firmeza que hacía mucho que no mostraba, la silenció. La duquesa, perdiendo el control, exigió la presentación del pergamino de la deuda, esperando que Isabel, coaccionada, se lo hubiera devuelto, un error fatal de cálculo. Fue en ese instante, en medio del caos creciente y los murmullos de los notables, que Alfonso llamó a su testigo sorpresa, un momento diseñado para maximizar el impacto dramático y social de la revelación. Las puertas de la sala se abrieron con lentitud, y Consuelo se congeló, sus ojos reflejando una mezcla de rabia e incredulidad. No fue el padre de Isabel quien entró primero, sino Isabel misma, vestida con una sencillez limpia, pero con la dignidad de una reina. Entró en el centro de la alta sociedad, sosteniendo el pergamino en sus manos. La presencia de una campesina en ese sagrado espacio era una afrenta social, un desafío abierto al orden establecido, pero su porte silencioso y su mirada firme exigían atención, dejando a los notables en un silencio sepulcral. La duquesa gritó de rabia y sorpresa, comprendiendo la magnitud de la traición y la amenaza que la joven representaba. Su voz alta y destemplada rompía la solemnidad del salón. «Esa mujer es una ladrona y la hija de un deudor», gritó Consuelo, rompiendo el protocolo con su histeria. Alfonso se levantó, protegiendo a Isabel con su presencia, imponente, actuando como su escudo y su valedor. «Ella es Isabel Herrera, duquesa, y ha venido a exponer la verdad». El duque miró a los notables, su voz resonando con autoridad inquebrantable. «Señores, el honor de Valencia no se ha perdido por la deuda, sino por la manipulación. Permítanme presentarles las pruebas que mi esposa ha ocultado a todos nosotros». Isabel, con el apoyo de Alfonso, comenzó a leer en voz alta fragmentos del documento, explicando con una claridad inesperada para una persona de su clase cómo Consuelo había manipulado las cifras y planeado despojar a los campesinos de sus tierras ancestrales. Su lenguaje, aunque formalmente sencillo,
Era potente en su verdad y en la evidencia irrefutable que sostenía. El drama se intensificó con la entrada discreta pero oportuna del padre de Isabel, liberado y ahora testigo, quien se colocó junto a su hija, actuando como el testigo irrefutable de la injusticia social. El salón de audiencias se convirtió en un escenario de caos controlado, con la voz clara y firme de Isabel Herrera cortando la atmósfera densa de la incredulidad nobiliaria. Cada palabra que salía de sus labios, explicando el intrincado fraude de la duquesa Consuelo, era un martillazo sobre el pedestal de la alta sociedad. Ella detalló cómo Consuelo había inflado las cifras de la deuda de Valencia y había insertado cláusulas fraudulentas para transferir las tierras comunales a su nombre, amenazando el sustento de cientos de familias. Su testimonio no era el de una campesina, sino el de una estratega, con una lucidez inesperada que hacía que los notarios de Consuelo se removieran incómodos en sus asientos, incapaces de refutar la evidencia mostrada en el pergamino, que Alfonso exhibía con una rabia justa y solemne. La duquesa Consuelo, sintiendo cómo su castillo de ambición se derrumbaba, estalló en un grito histérico que rompió la formalidad. ¡Mentiras! Es un complot urdido por esa ramera campesina para seducir al duque y robar mi posición. El pergamino es falso, falso. Arrestad a esa deudora y a su padre. Sus palabras, cargadas de veneno y desesperación, revelaban su verdadera naturaleza cruel y su desprecio de clase, lo cual, paradójicamente, jugó en su contra. Los notables, aunque escépticos ante la presencia de Isabel, se sintieron ofendidos por la vulgaridad de Consuelo y la crueldad de su ataque, percibiendo la verdad en la dignidad silenciosa de Isabel y en la protección incondicional que le ofrecía el duque, Alfonso. Alfonso se colocó firmemente frente a Isabel, interponiendo su cuerpo noble y su autoridad entre ella y la furia de su esposa. Su voz, grave y resonante, se impuso al clamor. «Silencio, duquesa, tu calumnia solo demuestra tu culpabilidad. Aquí está la carta. Reconoce tu lacre, duquesa». El duque exhibió la misiva que revelaba la manipulación de las cuentas por parte de Consuelo, un documento que ella había considerado tan seguro en la caja fuerte. El color abandonó el rostro de 1905. Consuelo al ver la prueba tangible de su conspiración. El clímax alcanzaba su punto más dramático, el enfrentamiento directo entre el amor, la justicia y la avaricia. Los notables, inicialmente divididos, comenzaron a inclinarse hacia el duque. La aparición del padre de Isabel, un hombre de campo con el rostro marcado por la honestidad y el trabajo, y su simple testimonio sobre el arresto injusto, humanizó la causa de Alfonso, convirtiéndola en una lucha de justicia social contra la tiranía. El padre de Isabel miró a Consuelo sin miedo. «Ella me tomó como carnada, mi señora. ¿Es esa la nobleza de la que se jacta? ¿Usar a un anciano para encubrir su fraude?» El poder de la verdad simple superaba la retórica de la élite, conmoviendo a aquellos que aún guardaban un mínimo de decencia. Consuelo, desesperada, intentó una última jugada. Dirigiéndose a uno de los notables que le debía un favor secreto, le ordenó: «Diga que es falso. Diga que esta campesina miente». El noble, ante la mirada de todos y la inminencia del escándalo, y temiendo la ira del duque Alfonso, que ahora parecía invencible en su rectitud, dudó. Este momento de suspense, donde la duquesa intentaba utilizar su red de chantajes, demostró la fragilidad de su poder, basado únicamente en la coerción y el poder creciente de la verdad. Alfonso, percibiendo la vacilación del noble, aprovechó el momento. «Señores», declaró con una voz de trueno, «la duquesa ha usado mi nombre, mi honor y mi patrimonio para enriquecerse a costa de mi gente. No solo ha falsificado documentos, sino que ha conspirado con elementos externos para despojar a los valencianos de sus tierras».
El duque hizo un gesto a Isabel, quien dio un paso adelante irradiando coraje. El amor se manifestaba en la confianza y el respeto con que Alfonso la trataba, un gesto que valía más que 10 declaraciones de afecto. Consuelo, al verse acorralada, lanzó una amenaza final a Alfonso. «Si me humillas, arrastraré tu nombre a la ruina, revelando todas las deudas ocultas de tu padre y la debilidad de tu casa». Este fue su último acto de crueldad, apuntando directamente a la herida más profunda de Alfonso, el temor a deshonrar a su linaje. Pero la promesa de Isabel y la fe en la justicia habían curado esa herida, demostrando que su prioridad ya no era su apellido, sino su alma. Alfonso miró a Consuelo con desprecio. «Ya no le temo a la ruina, duquesa. El verdadero deshonor es la crueldad. Mi gente es mi verdadero legado, y no lo sacrificaré por un nombre vacío». Con un gesto dramático y decisivo, rompió el contrato de matrimonio ante los ojos de todos, un acto de liberación total que sellaba su arco de redención y su elección de Isabel, un triunfo del corazón sobre la convención social. La acción del duque fue el punto culminante de la justicia social y el romance. Los notables, conmovidos por el coraje de Alfonso y la verdad de Isabel, declararon que el matrimonio era nulo debido al fraude y que las acciones de Consuelo constituían traición al linaje de Valencia. La duquesa, completamente derrotada, fue escoltada fuera del salón entre los murmullos de condena, humillada y con sus planes de poder hechos añicos. La resolución de la amenaza principal se había completado. Consuelo fue derrotada por la unión de la nobleza y la sencillez, el poder del amor verdadero y la verdad inquebrantable. Isabel, de sirvienta, se había convertido en la heroína que salvó al duque y a su comunidad, logrando un empoderamiento femenino que trascendía las expectativas de la época. Alfonso, con el rostro libre de la sombra de la resignación, se dirigió a Isabel. El salón se había vaciado, dejando solo a los protagonistas y a algunos notables leales. Él le tomó las manos, ignorando las miradas de los presentes. Su voz era tierna pero firme. «Isabel, has salvado mi honor, mi tierra y mi alma. El ducado te debe la verdad y la paz». El momento íntimo en el clímax fue un silencio cargado de significado. Alfonso, embargada por la emoción, miró a Isabel. «Ya no eres la campesina que sirve la mesa, eres mi igual, la guardiana de Valencia y la dueña de mi corazón. Romperé la tradición, Isabel, no puedo vivir sin ti a mi lado». Este fue el sello del romance imposible, consumado en un acto de justicia y valentía. Los notables que quedaron, aunque sorprendidos por la audacia de Alfonso al proponerle matrimonio a una campesina, no se atrevieron a oponerse. Habían sido testigos de la verdad y el verdadero honor del duque, y su alianza con la mujer que lo había salvado se sentía como un requisito moral y un acto de sabiduría política. La aceptación tácita de la corte fue el triunfo final sobre las barreras de clase que Consuelo había representado. La justicia había prevalecido. Consuelo, despojada de su título y exiliada, enfrentaría las consecuencias de su fraude. El duque Alfonso, libre de su deuda fraudulenta y de su matrimonio nulo, prometió a su gente restaurar las tierras comunales y reducir los diezmos, un acto de reparación social que consolidaba su nuevo liderazgo, guiado por la empatía y la rectitud. El clímax había pasado, pero el eco de la victoria resonaba en las piedras antiguas del castillo de Valencia, ahora liberadas de la sombra de Consuelo. La resolución de la trama se centró en la restauración de la justicia y la consolidación del amor. Alfonso, cumpliendo su promesa, convocó a la comunidad en el patio central del castillo. Su discurso fue un bálsamo para las heridas sociales. No solo anunció la anulación de su matrimonio y la derrota de la duquesa,
sino también la devolución inmediata de las tierras comunales y la condonación de las deudas injustamente infladas. La comunidad, que había sufrido en silencio la opresión, estalló en vítores, viendo en Alfonso a un duque redimido y en Isabel, que estaba discretamente a su lado, a la verdadera heroína que había luchado por ellos desde las sombras, uniendo finalmente a la nobleza con el pueblo. La cura y la redención se manifestaron profundamente en el arco de Alfonso. Libre de la carga de la deuda fraudulenta y del falso honor que lo había forzado a la frialdad, el duque se permitió ser vulnerable. Su amor por Isabel era ahora abierto y sincero, un testamento de que la verdadera nobleza reside en el carácter. Él no solo la desposó en una ceremonia íntima en la capilla, sino que le otorgó un reconocimiento que trascendía el título de duquesa. La nombró guardiana de Valencia, una posición de confianza que aseguraba que la voz del pueblo sería siempre escuchada en la administración del ducado. Su amor se convirtió en el cimiento de un nuevo régimen social, uno basado en la equidad y el respeto mutuo entre las clases, un legado de esperanza. Isabel, por su parte, completó su arco de transformación, pasando de ser una figura vulnerable y pasiva, resignada a su destino, a una agente de cambio activa y poderosa. El amor por Alfonso no la convirtió en una simple noble, sino en una de la naturaleza. Su inteligencia perspicaz y su profunda empatía se aplicaron ahora a la justicia social. Ella utilizó su nueva posición para crear un fondo de apoyo a las familias campesinas y para establecer escuelas de oficios. El relicario que Alfonso le había dado antes del clímax se convirtió en un símbolo de su nueva identidad, demostrando que el verdadero poder de la nobleza residía en el servicio y la conexión con el pueblo, no en la cuna. El destino de la duquesa Consuelo de Losada fue un epílogo de justicia implacable. Despojada de su dote y sus títulos por el fraude y la conspiración, fue exiliada a una propiedad remota bajo vigilancia, un castigo que reflejaba la gravedad de sus crímenes contra la economía y el honor. La resolución no fue sangrienta, sino legal y moralmente satisfactoria. Sus cómplices en el notariado fueron destituidos y públicamente avergonzados, asegurando que el poder corrupto fuera desmantelado. La comunidad de Valencia celebró la caída del antagonista con alivio, viendo en ello la prueba de que incluso la injusticia más arraigada puede ser derrotada por la verdad y la valentía. Un mensaje de esperanza que se esparció por las regiones vecinas. El final feliz no fue solo romántico, sino un triunfo del amor sobre la opresión. Alfonso e Isabel se casaron con una ceremonia simple pero emotiva en la capilla del castillo, con su padre y los viejos sirvientes y el pueblo como testigos principales, un acto que simbolizaba la unión del linaje y la tierra. La luna de miel fue una gira por el ducado, donde Alfonso, guiado por la sensibilidad de Isabel, conoció las necesidades de su gente de una manera que nunca antes había hecho. El amor duradero se construyó sobre el respeto mutuo y el compromiso compartido con el bien común. Un matrimonio revolucionario para la época. La promesa de continuidad se tejió en el tapiz de su futuro. Tiempo después de la boda, la noticia del embarazo de Isabel llenó el castillo de una alegría sin precedentes. El nacimiento de su hijo, el heredero de Valencia, no fue visto solo como la continuación del linaje, sino como la esperanza de una nueva era, un puente entre la nobleza y el pueblo, educado en el honor de Alfonso y en la inteligencia y la justicia social de Isabel. Su unión no fue un capricho, sino el cimiento de un ducado más justo y humano. El legado de la pareja fue el de la justicia y la empatía, un faro para otros nobles atrapados en las convenciones sociales. El castillo de Valencia,
que una vez fue el escenario de la opresión, se convirtió en un símbolo de la redención. La historia de la campesina que amaba al duque y que lo salvó se convirtió en una leyenda susurrada en los campos, un himno a la valentía femenina y al poder de la verdad sobre el poder y la ganancia. Si has acompañado la historia de Isabel Herrera y del duque Alfonso de Valencia hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El triunfo de Isabel y Alfonso demostró que el amor verdadero no solo puede trascender las barreras sociales, sino que tiene el poder de transformar sistemas enteros de injusticia. La heroína, impulsada por un amor prohibido, encontró su voz y su coraje, convirtiendo su dolor en una fuerza de justicia para toda una comunidad. El duque, atrapado en un destino de sacrificio, encontró su redención al elegir el amor y la verdad por encima de la tradición vacía. Su historia se erige como una oda a la valentía silenciosa, a la nobleza del corazón y al legado duradero de quienes eligen la justicia sobre el interés propio, resonando a través del tiempo con un mensaje de esperanza. La narrativa de la camponesa y el duque se concluye con la imagen de Isabel y Alfonso caminando por los jardines del castillo, tomados de la mano. Los jardines ya no eran el lugar de la soledad de Alfonso, sino un símbolo de su amor floreciente. Su conversación no era de protocolo, sino de planes para mejorar la vida de la gente. La formalidad poética de la época se suavizaba con la calidez de su intimidad, cerrando el ciclo de la melancolía e inaugurando un futuro lleno de esperanza, donde la nobleza del alma prevalecía sobre la nobleza de la sangre. El fin de la historia no es un punto, sino una elipse, sugiriendo la continuidad de su lucha por un ducado más justo. El mensaje humano subyacente es claro. La verdadera nobleza no se hereda, se construye con actos de coraje y justicia. El amor, cuando se une a un propósito moral, se convierte en la fuerza más revolucionaria, capaz de desafiar las estructuras de poder más rígidas. La historia de Isabel y Alfonso quedará grabada no solo en los archivos del castillo, sino en el corazón de su gente.